Podría decir que el macrismo se fortaleció luego de 2 años de las elecciones en Argentina, se fortaleció por lo que fue el panorama en todo el país con estas elecciones. Sin embargo, bueno, un bastión como Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, por poco, por 20.000 votos, pero ganó Cristina Fernández. Y ese debate que se da en la política argentina, donde los macristas dicen no vuelven más, y donde el kirchnerismo dice volvemos, estamos de vuelta. Sí, además digamos que la provincia no es cualquier bastión. Históricamente está demostrado que quien gana ahí gana a nivel nacional, que eso también puede cambiar. Ha cambiado tanta cosa en Argentina, entonces el macrismo sale fortalecido a nivel nacional, entre otras cosas porque por primera vez se organiza de esa manera y logra desplazar al justicialismo, al peronismo. Y eso es una buena noticia frente a lo que eran las previsiones, porque recordemos que las encuestas no daban tan favorable al macrismo, a Cambiemos, este escenario electoral. Eso por el lado positivo para Macri. El lado negativo es el papelón sobre lo que fue el festejo de que también habían ganado en la provincia. Finalmente no ocurrió, eso dejó muy mal parado, incluso internacionalmente, al gobierno de Macri. Deja dudas sobre la forma en que se maneja incluso el aspecto comunicacional. Entonces ahí quedó algo que duró unos días, que le da fuerza al kirchnerismo, particularmente a Cristina, para hablar también de la forma en que se hace política hoy desde el gobierno. Entonces eso va a durar hasta octubre, pero creo que nos demuestra una enorme paridad en Argentina. Sigue todo muy polarizado. Sí. Va siendo un poco la marca de muchas de las realidades de América Latina. Estamos en este momento de polarización que deja a las sociedades en un estadio muy complejo, porque se mantiene también, y eso hay que tenerlo claro, una enorme dificultad para que la economía se recupere. Y ahí está el principal déficit de Macri. No logra hacer despegar a Argentina, no logra que Argentina salga de la crisis, no logra crecer. Y esta era la principal promesa y al final la razón por la cual lo van a juzgar los argentinos. No nos olvidemos que a diferencia de Brasil, que vamos a hablar ahora, el gobierno de Macri es electo por la gente, es un gobierno legítimo y por lo tanto está también tensionado por la realidad electoral y él no logra profundizar las reformas, entre otras cosas, porque necesita votos, necesita apoyo. Y algunos de su gobierno le dicen que justamente el hecho de que Argentina no crezca, de que no logre salir de la recesión, es porque no termina de hacer las reformas. Ahora, el problema es que esas reformas serían carísimas desde el punto de vista político, desde el punto de vista popular. Recuerden lo que pasó con el sector energético. Y de ahí en adelante ha sido muy difícil para Macri, por un lado, equilibrar el resultado electoral y la opinión pública con la profundidad de las reformas. Y esa es la ecuación con la que hoy se va moviendo Argentina. Sí, de cualquier manera, los analistas les sorprendió que después de 2 años y con el momento económico que tiene Argentina, la gente le sigue dando un voto de confianza, le sigue dando un crédito. Ganó en Córdoba, ganó en Mendoza, perdió por poco en Buenos Aires, cuando en realidad las encuestas decían que Cristina estaba 7 puntos arriba, terminó ganando por 0.21, es decir, 20.000 votos. Entonces, también tiene algunas cosas que le dan fuerza a Macri, o bastante fuerza, y ha sido esta votación de estas primarias. Vamos a ver cómo continúa. A la vez, en un punto que se une con Brasil, es que ya el gobierno argentino comienza a hablar de una reforma laboral. Y con esa idea de una reforma laboral invita a los inversores extranjeros. Los sindicatos en Argentina son fuertes. Vamos a ver cómo prospera esta reforma laboral que Mauricio Macri está prometiendo comenzar, que en Brasil ya se concretó, que se pone en funcionamiento en 4 meses, pero que con esa carta, bueno, por ejemplo, el presidente Michel Temer en este momento y por segunda vez en menos de un año se encuentra en China, ofreciendo que los chinos vengan a invertir a Brasil y bueno, ofreciendo un paquete que incluye austeridad del gasto público, reforma laboral y también privatización de bienes públicos y bueno, con ese menú los invita a los chinos a venir, ¿no? Sí, yo insisto en esta diferencia, ¿no? En Argentina hubo elecciones, Macri ganó las elecciones
y lo que hace es política y tiene los límites de la atención en cuanto a la opinión pública, en cuanto a los intereses, en este caso con la reforma laboral claramente los sindicatos. Entonces hay otra ecuación y las cosas no van a la velocidad que van en Brasil ni con la profundidad con la que se están haciendo en Brasil. Eso también le implica un límite a su capacidad de ejecutar un proyecto que él nunca fue muy claro en decir cómo era, Era cambiemos. Entonces, lo de Brasil es totalmente distinto. Y tenés razón, tenemos a un Temer que recorre el mundo intentando mostrar que Brasil vuelve a ser competitivo con costos laborales bajos. Eso es lo que él está vendiendo. Fíjense que la visita a China es paradigmática, porque hoy por hoy Brasil probablemente con los resultados de las reformas laborales y sobre todo de la privatización de la seguridad social, va a poder decir que Brasil es más barato que China en costos laborales. Y recuerden que hace 20 años que hablamos de que China es competitiva por los costos laborales, y eso ya no es así. Entonces, la política actual del gobierno brasilero, del gobierno de Temer, gobierno de dudosa legitimidad y de comprobada deshonestidad, ¿no? Porque ha tenido que meter miles de millones de dólares para repartir plata en el Congreso a los congresistas vía lo que son sus lugares donde invierten para poder salvarse de un impeachment. Lo acaba de hacer hace 2 meses, volviendo de un viaje del G20. Entonces, estamos frente a un gobierno que la diferencia con el de Argentina es que no tiene nada para perder. Temer es un fusible. Temer se puede quemar olímpicamente. Hay elecciones el año que viene. Sí. Él tiene que hacer el trabajo sucio. Ahora queda en evidencia por qué se dio un golpe parlamentario. El por qué y el para qué. Lo que se está haciendo en Brasil es impulsando una reforma conservadora, la más dura de la historia. La puedo comparar con la dictadura y con la década del 90 de Collor de Mello. Esto es más duro. No estoy hablando en relación al gobierno de Lula o el gobierno de Dilma. Estoy hablando en relación a la historia de Brasil. Nunca pasó lo que está pasando ahora en Brasil, en la historia, con otros gobiernos. Fernando Henrique Cardoso, Sarney, el que quieran, Collor de Mello, insisto. Y además ha hecho algunos anuncios Temer, sin ningún temor, vamos a jugar un poco con Temer y temor, en el sentido de, ha dicho, necesitamos recaudar 44.000 millones de reales, son unos 14.000 millones de dólares. Y para eso se propone vender 57 activos. Les voy a mencionar algunos. Las terminales aeroportuarias, autopistas, líneas de transmisión eléctrica, Electrobras, la Casa de la Moneda, la lotería. Bueno, esto en tiempo además récord, vender 57 activos muy importantes de Brasil, venderlo, privatizarlo para poder tener dinero fresco, tener estos 14.000 millones de dólares. Vamos a ver si lo consigue, si lo hace efectivamente, ¿no? Porque es en muy poco tiempo que se propone algo muy impresionante. Que genera muchas contradicciones, pero solo para tener conciencia de lo que estamos hablando, Electrobras es como UTE. O sea, sería como si estuviéramos privatizando la UTE. Entonces, el volumen, no solo de dinero, sino de acumulación social de las empresas públicas, que repito, no son de los últimos 15, 20 años, no es el resultado de gobiernos de izquierda, es de la historia de Brasil, es tremendo. Entonces, las privatizaciones son una de las patas de esa reforma conservadora. El otro es el congelamiento del gasto público social en educación y en salud. Pero lo terrible no es solo eso, lo hicieron por 20 años. O sea, un gobierno que no fue electo, que está cuestionado, resuelve cosas para 20 años por delante. O sea, condiciona a la sociedad, tanto en privatizaciones como en el congelamiento del gasto público por 20 años. O sea, no importa quién gane las elecciones en el futuro, va a tener que dar un debate con respecto a cosas que están resueltas para 20 años hacia adelante. Los contratos que van a tener que ver con esas privatizaciones son de 40 años. Después, la tercera, la gran reforma, la reforma laboral, estábamos hablando de eso comparándolo con Argentina. Tiene básicamente 4 patas. Ampliación del horario de trabajo. Imaginen, vuelvo a Uruguay. Se está planteando que la gente no tenga un límite de 8 horas. Que no tenga límite. Esa es la reforma. Que el horario pase a ser flexible. No existen más las horas extras. Es decir, uno puede trabajar tanto como se le pida en la empresa.
Negociación individual, ¿qué quiere decir? Se puede acordar lo que se quiera con el sindicato, pero un trabajador individualmente puede negociar con el patrón y aceptar otras condiciones. Peor todavía, si va a la justicia, vale más el acuerdo individual que lo que diga la ley. O sea, el acuerdo individual está por debajo de la ley, se acepta. Y si se va a un juicio, esa ley no vale porque el acuerdo individual pesa más que la ley. Tercero, facilitación de los despidos. Se libera totalmente la facilidad para que un patrón despida a un trabajador. Y cuarto, las tercerizaciones. Este es un retroceso histórico. No lo dice gente de los sindicatos, de la izquierda, lo dice todo el mundo en Brasil y en Uruguay, sectores que no son de izquierda, profesores, históricos. El ex ministro del presidente Lacalle ha dicho que esto es una reforma que retrocede en términos históricos en la legislación brasilera. Sí, ex ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo. Exacto, hecha en 1943. Fíjense la época en que la reforma laboral instaló los derechos en Brasil. Entonces, sumale a esto, en fin, la seguridad social, que está en carpeta. Sumale a esto, con las privatizaciones, lo que va a pasar con la Amazonia. O sea, se está planteando perder la protección del pulmón ecológico que tiene América Latina y el mundo. Este no va a ser un tema solo de Brasil. Recuerden que más de una vez se planteó que la Amazonia fuera patrimonio de la humanidad en términos de biodiversidad. Entonces, Estaba leyendo la prensa brasileña y se señala que la justicia brasileña impidió que Temer efectivamente concretara que una gigantesca reserva natural de la Amazonia sea explotada por empresas del sector minero. Eso, bueno, por ahora al menos la justicia lo bloqueó. Pero ya mandó un proyecto de ley cambiando la ley, modificando un poco, pero va a toda locomotora. Pero a ver, Ana, esto explica por qué Temer, el 93% de los brasileros quiere que se vaya. Las encuestas demuestran que el 93% de los brasileros quiere que Temer se vaya. El problema es que no se va y no hay cómo sacarlo porque el impeachment lo bloqueó con plata. Entonces, hasta el año que viene, Temer tiene la posibilidad de impulsar esto y no le importan los votos. Y además porque hay una minoría que lo sostiene, que pesa más, es terrible, pero es así, que pesa más que ese 93%, Álvaro. Sí, hasta que no haya elecciones esto no se resuelve. Claro. Y acá está la explicación de por qué lo hicieron de esta manera. Nunca hubiera ocurrido esto con una votación. ¿Quién le puede proponer esto a la gente y que la gente lo vote? Entonces está pasando una cosa insólita, que es que se está implementando un programa que la gente nunca votó, porque nunca lo hubiera votado. Claro. Entonces, no es una dictadura, ahora es un gobierno ilegítimo que empieza a implementar un programa absolutamente antipopular que la gente no tiene una herramienta para pararlo. Claro. Y esto yo siempre quiero en estas columnas traerlo a Uruguay, porque uno puede decir, pobres brasileros, que ya sería una suficiente razón para estar preocupados. No, pero tiene impacto sobre nuestro país, sin lugar a dudas, sobre todo vamos a decirlo, en la competencia de las inversiones extranjeras. Los otros días, bueno, es conocido por todos que el gobierno uruguayo negocia con una empresa muy importante como es UPM, la instalación de una tercera planta. El gobierno ha sido muy reservado en decir, bueno, ¿cuáles son los temas que se están negociando? Porque es que no se termina de cerrar el acuerdo. Uno puede entender, para la empresa es una inversión muy importante, para el Uruguay es muy importante, la negociación tiene muchos capítulos. Pero por lo menos en mi interpretación, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, señaló que todo el capítulo referido a las relaciones laborales y a la preocupación por un UPM de tener paz laboral en el Uruguay es uno de los temas principales de la negociación. Y es evidente que cualquier empresa extranjera puede llegar a mirar con simpatía esta reforma laboral, o por lo menos algunos aspectos de esta reforma laboral, que nada tiene que ver con lo que ocurre en el Uruguay. Y bueno, obviamente que eso genera una presión. Que una empresa como Jerry Williams haya levantado su instalación y se haya ido a Brasil, es un ejemplo claro de la competencia que se le plantea a Uruguay. Por algo, la preocupación del ministro de Transporte, por algo la preocupación del ministro de Economía, que cuando estuvo acá lo dijo, por algo el canciller de la República planteó que el tema sea analizado en el Mercosur. Exacto. Ahora, mencionaste al principio los BRICS, ¿no? El primer efecto en Uruguay de lo que está pasando en Brasil es la pérdida del papel global de Brasil.
puede viajar a donde quiera Temer, pero ya no le cree más nadie. Claro. O sea, harán negocios, pero dejó de ser un actor global. Brasil dejó de ser un actor global. Y eso ya tiene un costo para Uruguay, lo tiene para la región, porque de alguna manera nos saca peso en el mundo. Nosotros solo podemos tener peso a través del bloque. Y la salida de Brasil del peso a nivel global tiene un efecto en la región. Particularmente lo que tú decías, en la captación de inversiones, la inestabilidad política y la inestabilidad económica en Argentina y en Brasil hace perder interés en la región. Por ejemplo, está afectado el acuerdo con la Unión Europea. Es muy difícil avanzar en la lógica de bloque si los países fundamentales están tan en cuestión, tienen tanta inestabilidad. Las inversiones en Uruguay casi nunca se explican por Uruguay, se explican en Uruguay para la región. Entonces, todo eso nos afecta, pero viene esto que tú decías recién, algo que hasta ahora no teníamos, que es lo que se llama la competencia desleal o el dumping social. Nosotros producimos cosas muy parecidas, ese es el drama intrarregional y particularmente con Brasil. Entonces, en la medida que el costo laboral y otros costos, por ejemplo el impositivo, que tiene que ver con las privatizaciones, que tiene que ver con la privatización de la seguridad social, es decir, que baje el costo país, no son solo los costos laborales. Eso va a hacer más competitivo a Brasil, en un mal sentido, porque la competitividad uno no la puede ver siempre de positivo. Si no, yo le pediría a los políticos uruguayos que nos digan qué piensan hacer con estas cosas. Si Uruguay va a querer ser competitivo por este paquete como el que está planteando Brasil, sería bueno que se diga, para que la gente sepa que está votando, qué se le está proponiendo. Estoy seguro que si el gobierno de Temer le hubiera dicho a la gente lo que se proponía hacer, no sé si la gente lo hubiera votado, si no, no tendría el 93% de la gente en contra. Entonces, en política hay que ser muy transparente. Si este es el modelo al que van, si esto es lo que se propone el cambio, que muchos dicen, por ejemplo, es el nombre del partido de Macri, ¿no? Cambiemos. Sí, cambiemos. Temer ni siquiera lo tuvo que hacer, porque no se tuvo que someter a una elección. Él fue electo con otro programa. Brasil, desde que está este nuevo gobierno, ha tenido una relación bastante ríspida con Uruguay, por muchas razones. Venezuela, por supuesto, que ha sido un factor de desencuentro con el gobierno uruguayo, pero también esta reforma laboral, porque cuando el canciller de la República plantea que el Mercosur lo trate y que está preocupado, inmediatamente la Cancillería brasileña señala que va a llamar, después no lo concreta, pero manda la señal, ¿no? Amenaza. Que amenaza, ¿no? Que va a mandar llamar al embajador uruguayo en Brasil para pedirle explicaciones. Y señala que Uruguay se está metiendo en asuntos domésticos, en asuntos de Brasil, cuando en realidad son normativas que están previstas en el Mercosur, pero bueno. Firmada por ellos. Exactamente, pero ellos dicen Uruguay se está metiendo en Brasil. Entonces ha habido siempre, la presencia del canciller brasileño en Uruguay, ha habido muchas diferencias con Uruguay. ¿Hay un posible encuentro entre el presidente Vázquez y el presidente Temer? ¿Tenés conocimiento de algo? Así es. A ver, primero hay una gran hipocresía en el gobierno brasilero, porque habla de su soberanía, pero no tiene ningún inconveniente en que la reunión que se hizo en San Pablo para discutir sobre la situación de la democracia en Venezuela se diera con bombos y platillos, incluso poniendo al gobernador de San Pablo en la reunión, una cosa muy extraña, porque era el anfitrión, un empresario, ¿no? Que es un futuro candidato fuerte, el actual gobernador de Doria, el actual gobernador de San Pablo. Entonces, la hipocresía es muy grande, porque cuando le toca a ellos, dicen esto es política interna. En realidad, lo que hace el gobierno uruguayo, a iniciativa del Ministerio de Trabajo, luego lo toma la Cancillería, pero la iniciativa es del Ministerio de Trabajo, que es convocar a los órganos sociolaborales del Mercosur para que se discuta, así como se discute la cláusula democrática del Mercosur, en el caso de Venezuela o en el caso de Paraguay cuando se dio, se discuta la declaración sociolaboral del Mercosur que estipula una serie de mínimos en materia laboral, junto con la OIT, que obligan a los países a respetarlos, y la reforma laboral de Brasil no lo respeta. Es totalmente lógico que el gobierno uruguayo
le indique al gobierno brasilero que tiene la presidencia del Mercosur, no lo hace solo en relación a Brasil, lo dice en relación a la presidencia del Mercosur, para que se convoque a los órganos sociolaborales, para que se discuta el impacto de la reforma laboral. Entonces, hace mal Brasil en enojarse, mucho peor en amenazar, después lo retiró, pero claro que es una relación difícil. Por eso también es un poco tonto este viejo discurso de que las afinidades no garantizan nada. Claro, en estos casos, acá estamos frente a una profunda no afinidad. Claro. Entonces, ¿qué afecta? Vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que no era lo mismo dialogar con el gobierno de Lula o del Dilma Rousseff cuando había problemas, como con este gobierno. Y lo vamos a ver. Ahora sí, va a haber una visita de Temer, en breve, a Uruguay. También va a haber una visita de un ex ministro de Seguridad Social el próximo lunes. Va a ser muy interesante escuchar a quien durante casi 15 años encabezó todas las reformas en materia de seguridad social, decir, y lo voy a prometer que traerlo al canal, para que diga qué es exactamente lo que está pasando en Brasil en relación al retroceso de los derechos y ver las dos campanas para ver efectivamente la profundidad de los cambios en Brasil. Te detengo un segundito, estás dando una noticia. Viene Temer a Uruguay. Viene Temer a Uruguay. ¿Qué está previsto? ¿Tenés Viene Temer a Uruguay. Ahí está. Es un hecho que en el correr de este mes de septiembre... Un poco más, pero viene Temer a Uruguay, es la primera visita y va a hacerlo en el marco de una visita oficial. Así que bueno, está prevista... Bueno, ahí es toda una novedad. Y además decís vos que van a estar llegando a nuestro país exministros del gobierno de Dilma Rousseff a Uruguay también. El lunes próximo hacemos junto con el Ministerio de Trabajo, la Fundación Ever, un evento precisamente para discutir las reformas laborales en América Latina, porque tú hacías muy bien de decir que esto también son iniciativas en Argentina, en México, en Perú, es decir, algunos van a empezar a decir que son reformas interesantes para aplicar en Uruguay. Ya escuchamos a algunos empresarios y algunos políticos. Entonces, está muy bien. Vamos a hablar de política en alto nivel, que la gente se anime a decir lo que va a hacer cuando gobierne. Entonces, tenemos al menos la posibilidad de ver cómo eso funciona en otros países. Y eso quizá nos ayude a pensar también qué impactos podría tener no solo el efecto de esos países en Uruguay, sino de esas posibles reformas aplicadas en Uruguay. Quiere decir que al presidente de Brasil, a Temer, le interesa venir a Uruguay y planteó esta visita, responde a una invitación de Uruguay o una iniciativa brasileña de Temer de visitar Brasil. ¿Va a visitar también Argentina o solo Uruguay? No me pidas más. Lo único que puedo decir es que viene Temer a Uruguay. Claro. Que eso, bueno, podría significar un acercamiento. Lo que pasa es que hay un... Difícil. Hay un distanciamiento... Las políticas públicas que aplica cada país hacen que sea muy difícil. No solo fueron cuestionadas por el Ministerio de Trabajo, también por el presidente del Banco Central, Mario Vergara, dijo claramente que era un camino que Uruguay no estaba dispuesto a recorrer. Es decir, empezamos a tener asimetrías profundas, no solamente en materia macroeconómica, también ahora en la forma de pensar la política en el sentido amplio, particularmente las políticas sociales y laborales. Muy al pasar dijiste que incluso todo esto ha significado un nuevo distanciamiento con la Unión Europea. Es un riesgo muy alto porque la Unión Europea tiene estándares en materia laboral que también van a estar dentro del acuerdo. No se puede pensar entre un acuerdo Mercosur-Unión Europea que no tenga en cuenta una dimensión que para Europa es muy importante, que puede generar un enorme dumping social. Ha sido siempre el problema de la Unión Europea con China. Entonces, el Mercosur tenía de alguna manera una legislación común en materia laboral que es la que Uruguay quiere defender, entre otras cosas para garantizar un buen acuerdo con la Unión Europea. Esta dimensión es parte de la negociación con la Unión Europea. Va a haber mucha presión de la sociedad europea para que no haya dumping social en el acuerdo con el Mercosur, no solamente en materia agrícola. Entonces, es otro dolor de cabeza y Brasil está demostrando con esto poca intención de tener políticas regionales.